eritrocito, que forma parte del sistema respiratorio, y en el riñón, que forma parte del sistema metabólico. ¿Ya? Entonces, cuando el pH baja, esta fórmula ya la han copiado. ¿Qué significa que el pH esté bajo? Que los hidrogenos estén elevados. El exceso de protones se tiene que unir al bicarbonato, va a formar ácido carbónico que luego nos libera dióxido de carbono y agua. La responsable de hacer esto es la enzima anhidrasa carbónica, que es una enzima, todas las enzimas son proteínas, que necesita de zinc para poder trabajar y que se encuentra tanto en los eritrocitos como en las células pluriepiteliales, en el riñón. Luego viene el sistema respiratorio, ¿no? Luego de los amortiguadores. El sistema respiratorio son mecanismos que nuestro cuerpo tiene para mantener el pH en los parámetros de 7.4. Entonces, como dice respiratorio, estamos nosotros trabajando con la respiración, con el pulmón. ¿Qué tiene la capacidad de hacer el pulmón? Cuando hay demasiada cantidad de hidrogeniones, el pH está bajando. Estos hidrogeniones, cuando hay demasiada cantidad de hidrogeniones, van a activar, van a estimular al sistema respiratorio. El centro respiratorio tiene unos quimiorreceptores que van a ir a estos hidrogeniones y que lo que en el sistema nervioso central, en el tallo cerebral, que van a incrementar la respiración. Van a hacer una hiperventilación. Va a haber un incremento de la ventilación respiratoria. La frecuencia respiratoria va a incrementar. ¿Para qué? Para eliminar dióxido de carbono. ¿Por qué? Hemos dicho en la fórmula que les he dejado, mayor cantidad de hidrogeniones, bicarbonato se une, nos forma ácido carbónico que nos libera dióxido de carbono. Y de esa manera el dióxido de carbono, que está liberado por el amortiguador, el sistema respiratorio lo va a eliminar por la respiración. De esa manera va a poder equilibrar el pH. Esa es la función del sistema respiratorio. Entonces los hidrogeniones son activadores, estimuladores del sistema respiratorio. Este proceso es más rápido que el sistema metabólico, pero viene después de los amortiguadores intracelulares. Porque primeramente el bicarbonato tenía que haber trabajado, ¿no? Unirse a los hidrogeniones, generar ácido carbónico y liberar dióxido de carbono. Entonces tarda aproximadamente horas, minutos a horas, en unos valores máximos de 12 a 24 horas. Y tiene una efectividad de 50 a 75% para regular los cambios de pH. ¿Qué puede pasar con los hidrogeniones que van a ir dentro del glóbulo rojo? Y hemos dicho, una de las maneras que puede pasar es de que la hemoglobina capture los hidrogeniones y se convierte en hemoglobina ácida. Y de esa manera hace una regulación del pH. Otra cosa que puede pasar cuando los hidrogeniones entran, ¿qué puede pasar? Se convierte en bicarbonato, la anhidrasa carbónica nos genera dióxido de carbono. Es lo que pasa, ¿no? La hidratación de los hidrogeniones a ácido carbónico que luego nos va a desprender dióxido de carbono y agua. O también puede haber una disolución. En el eritrocito se quedan los hidrogeniones y de esa manera regulamos el pH. Eso sería lo más rápido que puede haber. Y si nos acordamos, también tenemos los grupos fosfato. Los fosfatos intracelulares dentro del glóbulo rojo captan los hidrogeniones y de esta manera se regula el pH, ¿no? Entonces todo esto puede pasar dentro del glóbulo rojo para regular, pero todo esto va a depender de la concentración de hidrogeniones en la sangre. Si hay poca concentración de hidrogeniones, más bien la hemoglobina libera sus hidrogeniones, ¿no? Y en vez de ser hemoglobina ácida, se une al oxígeno y se vuelve oxihemoglobina. Los hidrogeniones van a ser liberados por el bicarbonato y nos liberan estos hidrogeniones, el ácido carbónico. Los grupos fosfato que tenían hidrogeniones liberan sus hidrogeniones. Todo va a depender de la concentración de hidrogeniones que esté presente en la sangre del paciente. Y luego tenemos la regulación metabólica. Es la última, es la que más tarda. Tarda días hasta horas, varios días puede tardar la compensación metabólica dependiendo de cómo esté
el riñón del paciente, ¿no? Se está trabajando adecuadamente. Los riñones tienen la capacidad de también trabajar con los hidrogeniones. Todo es en respuesta a la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a pasar si hay demasiados hidrogeniones? El riñón igual tiene al bicarbonato y los hidrogeniones se van a unir al bicarbonato para formar ácido carbónico. Es lo mismo que pasa porque en el riñón también hay la grasa carbónica. Lo mismo que va a pasar. Pero también el riñón tiene la capacidad de liberar hidrogeniones de manera libre, es decir, filtra la sangre y libera hidrogeniones hacia la orina. Por eso la orina normalmente es ácida. Por nuestro metabolismo tenemos muchos hidrogeniones y el riñón libera gran cantidad de protones hacia la orina. Pero la orina puede ser ácida, puede ser neutra, puede ser alcalina. El pH de la orina puede modificarse tremendamente en relación al pH de la sangre. Para que el pH no cambie de la sangre, yo modifico el pH de la orina, ¿no? Eso no nos va a interesar. ¿Y cómo se va a modificar? El riñón va a liberar mucha cantidad de hidrogeniones, puede liberar bicarbonato para que el pH se eleve, dependiendo del pH de la sangre. Entonces, el riñón puede reabsorber bicarbonato. ¿Cuándo va a reabsorber bicarbonato hacia la sangre? Cuando el pH esté ácido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el bicarbonato se una a los hidrogeniones. De esa manera nos forma ácido carbónico. O puede excretar bicarbonato. ¿Cuándo? Cuando hay demasiado bicarbonato en la sangre, entonces no va a haber reabsorción en la filtración glomerular. Elimina bicarbonato. ¿Qué más? Los sistemas vasovagalarios. Puede los hidrogeniones pueden unirse al amoníaco. Entonces, el amoníaco que está normal en la sangre se une a los hidrogeniones y nos forma el ion amonio. Y el amonio el riñón lo elimina. Es una forma de excretar los hidrogeniones. O sea, hay mucha cantidad de hidrogeniones, se une al amoníaco y nos libera amonio. Y es el amonio le da ese olor, esa característica a la orina, ¿no? Y es acidez también. Normalmente la tenemos en la orina. Grupos fosfato, lo mismo hemos dicho que no está presente acá. Los grupos fosfato capturan el ácido fosfórico hidrogeniones y luego son liberados por la orina. De esa manera lo podemos eliminar a los hidrogeniones, ¿ya? Cuando el pH es muy ácido. Y cuando el pH es muy alcalino, más bien nosotros vamos a liberar bicarbonato, ¿no? Vamos a eliminar gran cantidad de bicarbonato hacia la orina. Entonces, si estamos entendiendo, va a haber un equilibrio de esa fórmula que les he dado. El dióxido de carbono, lo voy a escribir nuevamente porque nos va a servir a interpretar. Se une al agua, nos forma ácido carbónico y nos libera bicarbonato. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esta fórmula, entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, más que todo, va a trabajar el sistema respiratorio haciendo una hiperventilación, eliminando gran cantidad de dióxido de carbono, o una hipoventilación reteniendo dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos el sistema respiratorio que trabaja con los ácidos. Y el sistema metabólico, más que todo, va a tener la capacidad de eliminar el riñón bicarbonato o reabsorber bicarbonato y eliminar hidrogeniones. Entonces ahí tenemos que tener ese entendimiento en el equilibrio que tiene que haber en esta fórmula. Y gracias a eso hay una prueba de laboratorio que nos ayuda a ver si está en equilibrio los ácidos y las bases en nuestro cuerpo, que es la gasometría. Y en la gasometría nos va a dar estos datos: el dióxido de carbono, el bicarbonato y el pH. En base a eso tenemos los trastornos en el equilibrio ácido-base. Estos trastornos pueden ser cuáles del equilibrio ácido-base: que el pH esté muy bajo, que esté muy alto. Puede ser una acidosis o puede ser una alcalosis. Puede ser de que, ¿qué pasa si estuviera muy ácido el pH? Si está muy ácido, significa que los hidrogeniones están elevados. Correcto. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? El bicarbonato se une a los hidrogeniones, nos genera ácido carbónico que nos libera dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono va a estar muy elevado.
En ese caso, la concentración de hidrogeniones va a ser proporcional a la concentración de dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono es el que está elevado, entonces va a ser un problema respiratorio, hemos dicho, ¿no? La acidosis puede ser respiratorio. Si el bicarbonato es el que está fallando, la alteración va a ser metabólica. Eso es lo que tenemos que saber diferenciar. Entonces, ¿cuál es el primero que está acá? En una acidosis, el pH va a estar bajo. Cualquier tipo de acidosis, sea metabólica o respiratoria, la acidosis va a estar baja. El pH va a estar bajo y va a causar acidosis. Acidosis metabólica. Si es metabólico, el problema tiene que estar en el bicarbonato. El bicarbonato ha bajado. Entonces, como ha bajado el bicarbonato, hay gran cantidad de hidrogeniones. O también puede ser que, como hay gran cantidad de hidrogeniones, el bicarbonato ha tratado de capturarlos a todos estos y ha ido bajando, ¿no?, su concentración en la sangre. Entonces, esta es una acidosis metabólica. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? ¿Qué va a hacer la compensación respiratoria? Entonces, estos hidrogeniones lo va a convertir en dióxido de carbono. ¿Y cómo vamos a eliminar el dióxido de carbono? Tenemos que hacer una hiperventilación. El paciente va a hacer una hiperventilación porque, ¿se acuerdan? La concentración grande de hidrogeniones va a activar a los quimiorreceptores que se encuentran en el sistema nervioso central y en el tallo encefálico. Entonces el paciente va a aumentar la respiración. La frecuencia respiratoria va a eliminar dióxido de carbono y de esa manera el dióxido de carbono va a disminuir en la sangre. Entonces, acidosis metabólica va a estar todo bajo. Pero lo que tienen que saber siempre, ¿cuál es el primer cambio? El primer cambio es que baja el bicarbonato. Baja bicarbonato, entonces el pH va a bajar. El segundo cambio que hace tu cuerpo es la compensación. El primer cambio es la causa, que genera el desequilibrio, y el segundo cambio es la compensación que tu cuerpo hace para llegar nuevamente al equilibrio. En este caso, la causa va a ser el descenso del bicarbonato y la compensación va a ser la hiperventilación, eliminación del dióxido de carbono por el pulmón. En cambio, la alcalosis metabólica es lo opuesto. En este caso, si es metabólica, también el problema está en el bicarbonato, solamente que en vez de que el bicarbonato esté bajando, el bicarbonato va a estar muy elevado, ya sea que el paciente ha consumido mucho bicarbonato o, digamos, en un vómito o algo, ha eliminado muchos hidrogeniones, entonces hay mucho bicarbonato en la sangre, el pH está muy alto. ¿Qué va a hacer la compensación respiratoria? Lo contrario, va a ser una hipoventilación, va a disminuir la frecuencia respiratoria, va a retener dióxido de carbono. ¿Para qué? Mayor cantidad de dióxido de carbono se hidrata, nos genera ácido carbónico que nos libera hidrogeniones, y estos hidrogeniones van a bajar el pH, va a ser la compensación. Entonces, es lo opuesto. Si el bicarbonato está bajando, el sistema respiratorio hace una hiperventilación. Si el bicarbonato está subiendo, el sistema respiratorio hace una hipoventilación para aumentar el dióxido de carbono en la sangre. Si fuera acidosis respiratoria, pues acá el problema ya no va a ser en el bicarbonato. Si es respiratorio, el problema va a ser más bien el dióxido de carbono. O sea, el problema es la causa. Aquí era la compensación. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la causa de una acidosis respiratoria? La hipoventilación es la causa. Significa que el paciente tiene un problema en el pulmón que no está pudiendo metabolizar adecuadamente, eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. Entonces, como no está pudiendo eliminar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar en la sangre. Gran cantidad de dióxido de carbono aumentan los hidrogeniones en la sangre. Entonces, va a tener mi paciente una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Respiratoria. ¿Cuál va a ser la compensación? Aquí la compensación ya no es la causa, ¿no? La compensación que va a hacer nuestro cuerpo. Si está elevado el dióxido de carbono porque hay un problema en el pulmón y está causando una acidosis, el riñón tiene que ayudar. Entonces va a tener que reabsorber gran cantidad de bicarbonato para que se una a los hidrogeniones y el pH se pueda restablecer. Entonces la compensación va a ser metabólica. Va a haber una reabsorción mayor de bicarbonato para que aumente la sangre bicarbonato y se restablezca la
acidosis. Eso sería una acidosis respiratoria. Ahora la alcalosis. En este caso también el problema es en el pulmón porque es una alcalosis respiratoria, pero es lo contrario, hay una hiperventilación. La causa es la hiperventilación. El paciente está eliminando mucho dióxido de carbono. Entonces, si elimina mucho dióxido de carbono, el dióxido de carbono baja, entonces el pH va a aumentar. Entonces, el problema es de la eliminación del dióxido de carbono. ¿Qué va a ser la compensación en este caso? Entonces el riñón tiene que trabajar y va a hacer lo opuesto. Va a tener que eliminar mucha cantidad de bicarbonato, la orina se puede tornar muy alcalina, elimina mucha cantidad de bicarbonato para que el pH baje, para hacer la compensación. Entonces, ustedes tienen que saber esos trastornos del equilibrio ácido-base, son estos únicos 4, y esa prueba de la gasometría, porque la prueba de la gasometría te va a dar cómo está el pH, cómo está el bicarbonato y cómo está el dióxido de carbono. Con eso tú vas a poder interpretar qué alteración va a tener. Yo les voy a dejar aquí unas tareas que son gasometrías de pacientes para que ustedes lo puedan interpretar y practicar. ¿Ya? Siempre recordando que nunca es obligatorio entregar, pero si quieren entregarlo tiene que ser la siguiente clase. ¿Ya? Si no, ya no va a poder. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo en esta, ¿qué tiene el paciente? ¿Alcalosis o acidosis? Ven el pH, lo primero que tienen que ver en la gasometría es el pH. Está 7.170 y lo normal es 7.4. ¿Esto tiene? Acidosis. Tá baixa. ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Alcalosis o acidosis, algunos dicen alcalosis, acidosis. Porque tá Tá baixa, tá ácido. Es acidosis. Tá baixo. Ya, pero ¿es metabólico o respiratorio? Entonces ahí tienen que ver al bicarbonato y al dióxido de carbono. En una acidosis metabólica el bicarbonato está bajo. En una acidosis respiratoria el dióxido de carbono está alto. Entonces van a ver cómo está el dióxido de carbono. 15, no más de 35 a 45. Entonces está bajo. ¿Qué sería entonces? Acidosis. ¿Cómo está el bicarbonato? 5, o sea, sumamente bajo, lo más 22. Entonces, ¿qué sería? pH bajo, bicarbonato bajo, dióxido de carbono bajo, acidosis metabólica. No se van a practicar bien. Les estoy dejando otras gasometrías también de pacientes que se les pasa con foto para que ustedes puedan practicar así y vean sus resultados de laboratorio. Entonces, se fijan en el pH primerito, porque a veces ves el pH. Si el pH del paciente, por ejemplo, está normal, aquí ya les he dicho en el resultado, ¿cómo está su pH? No importa si el dióxido está elevado, si el bicarbonato está bajo, porque no tiene ninguna alteración. Ha logrado hacer una compensación y el pH no ha podido modificarse. Pues ves el pH, es lo primero que tienes que ver. Y si está normal, ya no hay ningún desequilibrio negativo. Y recién, después de ver el pH, vas a poder ver los otros. ¿Ya? Eso se lo deja de tarea juntamente con este cuestionario para que ustedes se practiquen, estudien y si responden estas preguntas significa que han entendido el temario y van a poder ponerse de manera correcta. Bien, les voy a dejar este cuestionario para que lo puedan tener. Algunos casos de acidosis, alcalosis, todo eso.